San Vicente Fundación, Hospital Universitario. Bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias A Nuestra Salud, un espacio que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación ha creado para enseñarnos cómo vivir saludablemente, cuándo debemos consultar a tiempo y cómo podemos enfrentar en familia las enfermedades que se nos presentan. Este programa hace parte de los múltiples esfuerzos que realiza el hospital para beneficiar a la comunidad, entre los que se encuentran generar más de 2.100 empleos directos, realizar campañas de prevención y promoción gratuitas atendiendo alrededor de 9.500 personas anuales y entregando subsidios anuales superiores a los 5.120 millones de pesos para atender a un promedio de 30.000 personas al año. Es por eso que podemos decir que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación hace parte de todas las familias antioqueñas y de muchas a nivel nacional e internacional que se han beneficiado de sus excelentes resultados médicos. Hoy tenemos aquí a dos de los especialistas que hacen esta labor posible. Tenemos al médico psiquiatra Antonio Carlos Toro Obando y a la psicóloga de enlace Liliana Estrada Cano, quienes nos hablarán sobre cómo enfrentar la depresión. Esperamos que con lo que ellos expongan aquí, todos ustedes puedan detectar alertas, síntomas que ustedes o sus familiares tengan para consultar a tiempo. Recuerden que en ningún momento esta conferencia reemplaza una consulta médica. Para iniciar, invito al doctor Antonio Carlos Toro Obando, quien dará inicio a esta conferencia. Buenas tardes para todos. De verdad que me alegra mucho siempre que estos temas de salud mental tengan tanto público, sobre todo este tema de la depresión. Cuando hablo con los estudiantes de medicina, siempre les pongo el ejemplo de tener hipertensión, tener diabetes, que son enfermedades crónicas de las cuales hablamos mucho, y yo les pongo el ejemplo y yo les digo, una persona con hipertensión y con diabetes puede hacer su vida normal, puede trabajar, puede practicar sus deportes, pero las personas cuando están pasando por un episodio depresivo sufren una alteración muy marcada de su vida. Desafortunadamente, la salud mental, consultar con el especialista de salud mental durante muchos años se ha estigmatizado, pero afortunadamente pues, ha ido cambiando en los últimos años y esto demuestra que haya tanta gente acá interesada en los temas de salud mental, que es un tema cada vez más importante. Ya hemos hablado de muchos temas de salud mental, de trastorno bipolar, de ansiedad, de depresión, y gracias a los comentarios que ustedes nos hacen, a las hojitas que ustedes escriben, escogimos el tema de la depresión, pero cómo enfrentar la depresión, porque muchas veces de pronto hablábamos de la depresión, pero ya siempre había muchas preguntas sobre el tratamiento. Entonces vamos a hacer como un poco más larga la exposición, vamos a hablar de generalidades de depresión y un poco qué hacer si estoy sufriendo una depresión o si tengo algún familiar con depresión. Hoy la charla va a ser un poco más larga, voy a empezar, yo voy a hablar de depresión en general, un poco del tratamiento, y la psicóloga Liliana luego va a seguir en la charla apoyándonos con qué hacer cuando estamos frente a un episodio depresivo. Entonces esta es la agenda que tenemos para hoy. Primero vamos a hablar de la introducción, generalidades de la depresión, algunas causas, por qué ocurre la depresión, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas de la depresión, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento y qué puedo hacer cuando estoy frente a la depresión. Un poco hablando de las generalidades, este es el logo de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice, los trastornos mentales no son exclusivos de un grupo especial, se encuentran en todas las personas, de todas las regiones, de todos los países y de todas las sociedades. No es que los americanos o las personas de raza negra o los europeos se depriman más o menos, no. En todas las regiones del mundo se encuentran las enfermedades mentales. En el 2001, alrededor de 450 millones de personas padecían trastornos mentales. Las proyecciones estiman que para el año 2020 las condiciones de neurología y de psiquiatría serán responsables del 15% de las discapacidades a nivel mundial. O sea que estamos hablando que cada vez vamos a tener más personas que presenten algún trastorno mental o neurológico, neuropsiquiátrico, que van a requerir ayuda. Una de cada 4 personas desarrollará uno o más trastornos mentales a lo largo de su vida. Esto es muy alto. 1 de cada 4 va a tener algún trastorno mental para el año 2020.
O sea que cada vez vamos a ver más personas que presenten algún trastorno mental y es muy importante aprenderlo a identificar y consultar a tiempo para esto. Entonces, una definición muy sencilla, sé que suena bobo, pero es que lo veo mucho en la consulta. La depresión es una enfermedad, primera cosa grande. La depresión no es falta de berraquera, no es falta de voluntad, no es falta de carácter, no es que me falta poner de mi parte, no es que soy desagradecido con la vida, no. La depresión es una enfermedad. Hay gente que sufre hipertensión, hay gente que sufre diabetes, hay gente que le da cáncer y mucha gente sufre una enfermedad que se llama depresión. Es frecuente, ahorita vamos a ver qué tan frecuente es, común. Es una enfermedad por lo general crónica, o sea que dura mucho tiempo y si no se hace un tratamiento adecuado es recurrente, o sea que la persona puede tener varios episodios de depresión en la vida. Es más común en mujeres, también creo que las mujeres acceden más fácil al tratamiento, entonces de pronto uno cree que es que las mujeres se enferman más de depresión porque las ve más en la consulta, para los hombres nos es más difícil de pronto consultar o buscar ayuda cuando tenemos alguna depresión. El riesgo de sufrir depresión en la vida es del 12% en hombres y 25% en mujeres. Estamos hablando que de cada 100 personas, de cada 100 mujeres, 25 van a sufrir depresión en la vida, un dato muy alto, y 12 hombres de cada 100 van a sufrir depresión en la vida. Estos datos son equiparables a las prevalencias cuando uno revisa el tema de hipertensión, cuando uno revisa el tema de diabetes. Comparo mucho con depresión y diabetes porque hablamos muy común en la calle de depresión, de diabetes, y hablamos del tema y todo el mundo sufre depresión, diabetes, y son enfermedades muy importantes, pero esta enfermedad se presenta de igual manera que estas. La edad de inicio de la depresión por lo general es a los 27 años, pero le puede dar a cualquier persona de cualquier edad. En la consulta hemos visto que le da a niños, adultos, ancianos mayores. 40% de las personas tienen su primer episodio antes de los 20 años. O sea, de 100 personas que se deprimen, el primer episodio en 40 personas va a ser antes, 40 personas van a tener el primer episodio antes de los 20 años, que es una edad muy importante, es una edad donde estamos empezando la universidad, a hacer nuestro círculo social, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestro deporte, y si sufrimos una depresión en esta edad, va a ser más difícil para la persona. Otro dato importante, entonces primero les dije, es una enfermedad, no es falta de voluntad, no es falta de carácter, no es que sea un pecado, es una enfermedad. Segundo dato importante, es una enfermedad que tiene tratamiento. Hay psicoterapia, que ahora más adelante la psicóloga Liliana nos va a hablar un poco, en algunos casos medicación, y hay otros tratamientos que ahorita les voy a hablar un poquito de terapia electroconvulsiva, que algunas veces nos la preguntaban, es otra opción de tratamiento, pueden ayudar a las personas a retomar su vida productiva. Esta diapositiva me gusta mucho porque es muy importante el llamado de atención, sobre todo para nosotros los médicos. Por lo general la depresión es subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque empezamos a tener unos síntomas, no nos dan ganas de levantar, empezamos a comer poquito, empezamos a dormir mal y no sabemos que eso es una depresión. Creemos que es el mucho estrés, que el trabajo está muy difícil, que la vida está muy difícil y posiblemente estamos frente a una depresión y no nos hemos dado cuenta. Entonces muchas veces no consultamos porque nosotros mismos los desconocemos, pero me parece es grave que los médicos muchas veces consultan a la persona con depresión y no lo reconocen y no lo tratan. Entonces la depresión es subdiagnosticada por desconocimiento. Otra razón, por estigma. Tenemos mucho temor a consultar con los especialistas en salud mental porque creemos que si vamos allá, abro comillas, nos dicen es que estoy loco, entonces nos da miedo consultar. Entonces todavía tenemos un estigma muy grande. Tampoco consultamos por temor a la medicación. Desafortunadamente hace 40, 50 años no había muchos medicamentos, no había nada. Hace 50 años empezaron a aparecer los primeros medicamentos. Entonces la psiquiatría carga como con el estigma de que los pacientes sufrían mucho, estaban encerrados y no había un tratamiento adecuado. Pero afortunadamente esto ha cambiado, cada vez hay nuevos medicamentos con menos efectos adversos que pueden facilitarle mucho la vida a las personas. Otra razón por la que no diagnosticamos depresión es que diagnosticamos las quejas somáticas.
Entonces la persona tiene depresión, está durmiendo mal, está comiendo poquito, le duele el cuello, la espalda y empezamos los médicos a mandarle, vea esto para que duerma, esto para que coma, esto para el dolor en el cuello, esto para que no se le infle el estómago. Y no nos damos cuenta que posiblemente el núcleo de todo esto es una depresión. No se determina en pacientes con enfermedades concomitantes y se justifica. También nos equivocamos los médicos ahí. Llega un paciente, tiene una enfermedad muy grave, tiene un cáncer o tiene una enfermedad cardíaca, está deprimido y pensamos, pues claro, con razón, cualquiera estaría deprimido y no le damos tratamiento, sabiendo que si lo tratamos posiblemente el paciente va a estar mucho mejor, va a dormir bien, va a estar más tranquilo y puede hacer el tratamiento que requiera para su enfermedad, su cáncer o su enfermedad cardíaca. Entonces, ¿qué lleva todo esto? Un profesor me decía, los pacientes tienen lo que el médico sabe. Si yo no sé qué es depresión, el paciente nunca va a tener depresión. Si yo no sé qué es un cáncer, mi paciente nunca va a tener un cáncer. Muchas veces los médicos nos equivocamos en esto y no diagnosticamos. Si no diagnosticamos, no tratamos. Entonces los pacientes van a estar con un tratamiento inadecuado para su depresión. Por eso decía al principio que me alegra tanto que haya tantas personas interesadas en aprender de estos temas de salud mental. Entonces, como les decía, es una enfermedad cerebral. Hay varias hipótesis de por qué ocurre la depresión, les voy a hablar un poco. Hay una hipótesis que dice que en el cerebro hay unas sustancias que nosotros los médicos llamamos neurotransmisores que permiten la comunicación entre las neuronas. Estas son las células del cerebro y hay unas sustancias que permiten que haya una comunicación entre estas neuronas normalmente. Estos neurotransmisores, estas sustancias que les mostré, juegan un papel especial en las funciones cerebrales, tanto como el movimiento, las sensaciones, la memoria, las emociones. Las investigaciones sugieren que las personas que tienen depresión tienen una alteración en estas sustancias. Entonces, esa es una de las hipótesis de por qué nos deprimimos. Una pregunta que hacen mucho cuando hablamos del tema de la depresión es si yo puedo hacerme un examen que me determine estas sustancias. No existe a la fecha. O sea, yo le puedo hacer un examen de sangre y decirle, usted tiene bajito la serotonina o la dopamina o la norepinefrina. No existe a la fecha. Algunos tipos de depresión tienden a transmitirse de generación en generación. Hay veces vemos en la consulta cuando estamos hablando con alguien con depresión que el papá sufría depresión o la mamá o el tío o el abuelo, lo que sugiere que también, además de la teoría de las sustancias, de los neurotransmisores, también puede haber una relación genética, se hereda la depresión. Sin embargo, esto es muy importante, la depresión puede presentarse en personas que no tengan ningún tipo de herencia. Otras causas, otras hipótesis acerca de la depresión, los traumas en la vida, la pérdida de un ser querido, una relación dificultosa o cualquier situación estresante puede provocar depresión, pero en personas que tengan la susceptibilidad. No todo el que se le muere un ser querido se deprime, pero hemos visto personas que se les muere un ser querido, pasa la etapa de duelo y siguen con una depresión. Factores de riesgo. Lo que voy a decir a continuación son qué personas tienen más riesgo de presentar depresión, pero no quiere decir que si yo tenga alguna de estas características vaya a tener una depresión, simplemente son riesgos. Hay mayor riesgo en las mujeres, como les decía ahora, vemos más mujeres con depresión que hombres. Yo tengo más riesgo de sufrir depresión si algún familiar mío tiene depresión. Tengo más riesgo si yo ya me he deprimido. Como les decía al principio, es una enfermedad crónica y recurrente, o sea que si yo me he deprimido tengo más riesgo de volver a presentar depresión nuevamente. Estos dos datos son muy importantes, abuso de alcohol y abuso de sustancias. Tengo más riesgo si yo consumo alcohol en forma de abuso o en forma de dependencia o sustancias, ¿qué son sustancias? Marihuana, bazuco, cocaína, éxtasis, ácidos, etc. Si yo consumo sustancias tengo más riesgo de deprimirme. Esto es muy importante porque en nuestra sociedad se consume mucho alcohol, creemos que ciertas bebidas no son alcohólicas, la cerveza o el vino. Falso, todas estas sustancias me pueden llevar a presentar una depresión. Otro factor de riesgo, eventos estresantes de la vida. Como les decía, se ha visto que personas que hayan tenido eventos traumáticos en la vida tienen más riesgo de presentar depresión. Tener pobre soporte social, familiar. Si tengo esto, tengo más riesgo de presentar un episodio depresivo.
Otros factores de riesgo, personas con enfermedades crónicas. Las personas que tienen enfermedades crónicas como el lupus, el cáncer, fallas renales, fallas hepáticas, problemas cardíacos crónicos, enfermedades infecciosas, VIH, hepatitis, el Parkinson, tienen más riesgo de presentar depresión. Y este es un grupo de pacientes muy importante porque hay veces justificamos. Claro, es que tiene una falla renal y tiene un cáncer, cualquiera se deprime, entonces no lo tratamos. Falso, hay que tratarlo y hay que darle un adecuado soporte a estos pacientes. Hay pacientes que sufren dolores crónicos, pacientes que han sufrido accidentes, que han sufrido traumas, como secuela presentan dolores crónicos. Estos pacientes también tienen mayor riesgo de depresión. Muchas clínicas de dolor por protocolo hacen que el paciente sea evaluado por psicología, por psiquiatría. Muchas clínicas también que ven pacientes crónicos solicitan a todos los pacientes evaluación, así no esté deprimido o no creamos que está deprimido, evaluación por psicología, por psiquiatría, y creo que así debe ser. Paciente con enfermedad crónica debe tener un soporte psicológico o psiquiátrico durante su enfermedad. Y pacientes que han sufrido traumas en la cabeza, accidentes de moto que vemos mucho en la ciudad, también tienen más riesgo de presentar depresión. Esta diapositiva es muy importante. Les decía, la depresión se justifica mucho en los pacientes con enfermedad crónica. Se ha visto que si yo tengo una enfermedad crónica, digamos por ejemplo un cáncer o una enfermedad, una falla renal, y tengo una depresión y no me la tratan, voy a tener mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque si yo estoy deprimido, no me voy a tomar las pastillas que me mandó el médico, o no voy a ir a las diálisis, o no me voy a tomar los antirretrovirales. Si yo estoy deprimido, no voy a cumplir las indicaciones médicas. El médico me dice, usted se tiene que parar, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer poca sal. Si yo estoy deprimido, no voy a hacer eso. Por eso es importante siempre tratar la depresión en estos pacientes. Muchos médicos mandamos ejercicio a los pacientes. Si yo estoy deprimido, uno de los principales síntomas de la depresión es la pérdida de la energía, la pérdida del motor, de la gasolina para hacer las cosas. Si yo estoy deprimido, no voy a hacer esto. Entonces, no tratar la depresión en un paciente con enfermedad crónica me aumenta el riesgo de muerte. Vamos a hablar un poco de los síntomas de la depresión. Antes de hablar de los síntomas de la depresión, quiero hacer una diferenciación con las emociones, que me parece que es importante. Es muy distinto la emoción de tristeza a la depresión. Una emoción es la sensación que yo tengo cuando me ocurre algo bueno o malo. Ganó Nacional, perdió Nacional, ganó Medellín, perdió Medellín, gané el examen, perdí el examen, etc. Voy a ir a una charla a San Diego de depresión, eso me emociona, no pude entrar, eso me pone triste. Todas estas cosas generan emociones, son sentimientos cortos que duran mientras está lo que me causó la emoción y desaparecen. Les explico esto porque es común que nos cuenten, estoy deprimido, perdí un examen, no, estoy triste, perdí un examen, o estoy deprimido, perdí un examen, voy a tomar fluoxetina. La fluoxetina, ahorita vamos a hablar de esto, es un tratamiento para la depresión, no para la tristeza. Entonces, una cosa son las emociones hay que vivirlas. Nosotros tenemos que sentir las emociones. Nosotros, muchas personas, es que a mí pierdo el examen, no me deja mi pareja y me pongo triste. ¿Qué tomo? Nada, no tome nada. Póngase triste, es que esto hay que vivirlo. El estado del ánimo ya es una forma más crónica, es cómo nos sentimos crónicamente, es el color que le ponemos a nuestras actividades de forma crónica. Entonces yo puedo sentirme triste y tener emociones de acuerdo a lo que vaya sintiendo, o puedo tener un estado de ánimo normal con tristezas y con alegrías. Entonces, cuando hay depresión, se enferma es el estado del ánimo, no las emociones. Entonces, el estado del ánimo, dentro del estado del ánimo están las emociones que pueden ser alegría o tristeza. El estado del ánimo es el que nos mide o nos guía el comportamiento que tenemos, y es el responsable de los síntomas vegetativos, sueño y apetito. Cuando tenemos un estado de ánimo normal, tenemos un sueño adecuado y un apetito adecuado. Entonces, el estado del ánimo puede estar normal o puede enfermarse, que es cuando hablamos de la depresión. Esta gráfica la traía cuando hablaba de trastorno bipolar, que me parece que es muy útil. Hoy la voy a traer para hablar de depresión. Digamos que esto es el estado de ánimo normal, esta línea roja. Uno durante el día tiene periodos de emoción y de tristeza. Esto es normal. Y para esto no hay que tratar nada.
pero cuando ocurre una alteración fuerte en el estado del ánimo por un periodo prolongado de tiempo y altera mi calidad de vida, estamos hablando de un episodio depresivo. Estos son los síntomas de la depresión. Les voy a explicar primero los del lado derecho de ustedes. Entonces, la depresión es una alteración en el estado del ánimo, no es una emoción de tristeza. Tenemos el estado del ánimo enfermo, lo tenemos deprimido. Hay una alteración en el humor, en el ánimo, y como les decía ahora, hay una disminución en la energía, en el motor, en la gasolina. No me quiero parar de la cama. Entonces, la depresión nos altera el comportamiento. ¿De qué forma? Cuando uno está deprimido, tiene alteraciones en el sueño. Hay personas que nos comentan que duermen mucho, que duermen todo el día, que no quieren pararse de la cama, o hay personas que nos comentan, no soy capaz de dormir, o me duermo y a las 3 de la mañana ya estoy despierto pensando en las cosas. Segunda alteración, el apetito. También vemos las dos razones. Hay personas que nos dicen que cuando tienen depresión no comen nada, se les cierra el apetito, no les provoca comer nada, pierden peso, pero también hemos visto que hay personas que cuando están deprimidas comen y comen y comen y comen. Y lo otro es la actividad motora. Por lo general vemos que la depresión nos pone lentos. Hablamos más despacio, caminamos más despacio, nos movemos muy lento, no nos queremos parar de la cama. Hay algunos pacientes que tienen lo contrario, que se agitan, pero sería más raro. Entonces tenemos alteraciones en el comportamiento al lado derecho de ustedes y en el lado izquierdo de ustedes evaluamos los pensamientos. Las personas cuando están deprimidas es como los caballos que veíamos antes en la calle, que les ponen como unos vendas que les tapan los ojos y solamente ven hacia el frente y no pueden ver a los lados. Eso vemos en la depresión. Cuando estamos deprimidos perdemos la perspectiva de las cosas, solamente tenemos una visión hacia los problemas, pero perdemos la perspectiva de las cosas. Entonces nuestros pensamientos cuando estamos deprimidos son disminución de la autoestima, nos sentimos que valemos menos, que somos menos importantes, que somos feos, que somos pobres, que lo que nosotros hacemos no vale la pena. Otro pensamiento muy común en la depresión, desesperanza. Creemos que no vamos a salir de esto, que la situación está muy difícil. Yo les pregunto cómo se ven unos años. No, doctor, yo no me veo, no creo que esto vaya a mejorar, no me veo como en unos años. Sienten que tienen culpa por algún pecado. Es que yo hice algo de malo y de pronto por eso me siento así. Otro muy importante es la alteración de la concentración. Muchas veces nos consultan, es que yo creo que tengo demencia, creo que tengo Alzheimer. Lo que pasa es que no es que tenga demencia o Alzheimer, lo que pasa es que como no nos concentramos, no captamos lo que está ahí, entonces no es que se nos olviden las cosas, es que ni siquiera las captamos. Cuando estamos deprimidos no nos concentramos y aparecen las ideas de muerte. Muchas personas nos comentan, yo preferiría no amanecer, o rezo para que mañana no amanezca, o ojalá me diera una enfermedad y me muriera, e incluso pueden aparecer ideas de suicidio. Entonces miren que la depresión, esto no es tristeza, esto es depresión. La depresión es más allá de la tristeza, alteraciones en el comportamiento y alteraciones en el pensamiento. Quise traer ejemplos que oigo durante todo el día en la consulta, porque muchas veces con los ejemplos nos puede ayudar más a entender. Llevo así con esta, abro comillas, llevo así con esta tristeza más de 3 meses, nada me provoca, solo quiero estar en mi cama todo el día. Abro comillas, hacer las actividades de la casa me es muy difícil, me baño y me organizo como me toca, o sea, porque me toca, las actividades de la vida diaria ya se vuelven difíciles. Antes me gustaba ver televisión, leer, pero ya me es lo mismo 8 que 80. Muchas veces les pregunto yo, ¿qué cosas disfrutaba usted? ¿Qué hobbies tenía? Lectura, televisión, las novelas, el partido. Sí, doctor, yo antes leía, veía televisión, hacía deporte, pero ya nada me provoca. Otro síntoma muy importante, la irritabilidad. Los pacientes me comentan esto, me ofusco fácilmente, no me aguanto ni a mis nietos. Yo moría por esos nietos, daba lo que fuera por ellos, y ya van a la casa y hacen una bulla que yo me encierro. ¿Cómo? Porque mis hijos me obligan, pero la verdad, doctor, nada me provoca. Me levanto más temprano de lo usual, 3, 4 de la mañana, y me pongo a pensar y a pensar y a pensar. A veces he pensado que no vale la pena seguir viviendo así. Entonces mire que estas frases que oímos en la consulta constantemente nos resumen que hay alteraciones en la forma en cómo estamos pensando.
en la forma, en nuestro comportamiento, alteración de sueño, apetito, etc. No quiero salir de la casa, ni siquiera me provoca ir a la misa, ni visitar a mis hermanas. No me soporto el trabajo, solo quiero llegar a la casa a dormir y a llorar. Me duele todo, hasta el pelo. No me concentro. Un paciente me decía un día, un paciente pintor, él no me decía nada de esto, lo único que me decía era: doctor, estoy pintando en blanco y negro. Yo expreso mi vida por el arte, expreso mi vida por la pintura y yo estoy viendo el mundo en blanco y negro. Esa frase de ese paciente resume todo esto. ¿Cómo vemos el mundo en blanco y negro? El mundo de él era pintar, el mundo de nosotros es trabajar, los nietos, los hijos, etc. Y no somos capaces porque vemos el mundo en blanco y negro. Cuando él mejoraba de la depresión, lo único que me decía es: doctor, ya le estoy poniendo colorcito a mis cuadros, gracias. Yo ya sabía que le estaba poniendo color a su vida, que estaba viendo las cosas desde otro punto de vista. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de depresión? El diagnóstico de la depresión se determina por el número de síntomas. Nosotros vemos el número de síntomas que tiene el paciente, cuánto duran, se habla de que debe ser mínimo 2 semanas y qué alteración producen en la calidad de vida. Si lleva poquito tiempo, si no altera la calidad de vida, pues hacemos un tratamiento más conservador o esperamos, pero si lleva más de 2 semanas, altera la calidad de vida de la persona, con los ejemplos que les puse, ya consideramos que el paciente puede tener un episodio depresivo. En la práctica clínica no existen exámenes médicos para diagnosticar depresión, o sea, en la práctica no hay un examen de sangre, no hay un examen de la cabeza que me diga usted tiene depresión. El diagnóstico lo hacemos de acuerdo al conocimiento que tenemos y a lo que los pacientes nos cuentan, determinamos si el paciente tiene o no depresión. Pero muchas veces los médicos solicitamos exámenes, porque si de pronto hay una alteración de tiroides, hemos visto muchas charlas de tiroides acá en Nuestra Salud, que cuando hay hipotiroidismo el paciente puede tener también dificultad para levantarse, siente pereza, siente fatiga, tiene alteraciones del apetito. Entonces muchas veces solicitamos exámenes más para descartar que no haya otra enfermedad que pueda simular o que pueda empeorar mi depresión. Voy a hablar un poco de tratamiento. Entonces, como les decía, el segundo punto importante que les decía es una enfermedad tratable. Muchas personas no consultan por el estigma social, temor a la medicación, o muchos de estos síntomas creen que no son por depresión. Entonces, dolor, fatiga, dificultad para dormir y consultan con otros especialistas. ¿Por qué es importante recibir un tratamiento para la depresión? Porque acorta la duración de la enfermedad. Entre más rápido me trate yo, menos tiempo voy a estar deprimido. Disminuye la probabilidad de síntomas persistentes. Las personas que llevan mucho tiempo con depresión, muchos años que no han recibido tratamiento, muchas veces cuando se tratan, quedan algunos síntomas que son difíciles de tratar. Entonces, dejar una persona en depresión sin tratamiento puede empeorar el pronóstico de esta persona y disminuye las probabilidades de recaída. Se ha visto que las personas que hacen un tratamiento adecuado, al suspender la medicación, tienen menos riesgo de volver a presentar otro episodio. Las personas que no se tratan tienen riesgo de volver a deprimirse y a deprimirse y a deprimirse. Entonces, cuando hacíamos las charlas de depresión o de ansiedad, muchas veces nos preguntaban por los medicamentos. Pues yo no les voy a hablar específicamente de este medicamento o aquel medicamento, voy a hablar en general. La terapia con medicación, si su médico considera que usted requiere un medicamento, sepa que ayuda a restablecer el balance normal de las sustancias químicas que hay a nivel cerebral. Como les decía, una de las hipótesis es que hay una alteración entre las sustancias con las cuales se comunican las neuronas. Estos medicamentos ayudan al balance normal de estas sustancias. Existen muchas clases de antidepresivos efectivos para el tratamiento de la depresión. Tercer cosa importante, primero, que es una enfermedad. Segundo, que es tratable. Tercero, hay tratamiento y existen muchas clases, pero no se automedique. El tratamiento que le sirvió a su hermana, que le sirvió a su vecina, que le sirvió a su tía, a su papá o a su mamá, no necesariamente es el tratamiento que le sirvió a usted. Y otra cosa importante, los antidepresivos sirven es para la depresión, la enfermedad en el ánimo, no sirven para la tristeza. Muchas veces estoy triste, me voy a tomar X antidepresivo. No se ha demostrado que sirvan para la tristeza y, como les decía, esas emociones hay que sentirlas. No se automedique, la medicación debe ser suministrada por su médico.
Tenga en cuenta esto, si su médico le dice, tomemos este medicamento para la depresión, sepa que el medicamento se demora 4 a 6 semanas. Que muchas veces lo digo en la consulta, yo ya tomé ese medicamento, pero eso no me sirvió, yo lo tomé 3 días y yo me sentía igual. Entonces es importante esto, los medicamentos que se prescriben para la depresión se demoran más o menos 4 a 6 semanas en hacer efecto. Generalmente el médico va evaluando, empieza con una dosis baja y va aumentando la dosis gradualmente. Lo ideal, hay veces en nuestro medio es difícil, pero lo ideal, lo que ha mostrado mejor eficacia, es visitar al médico frecuentemente las primeras semanas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas. ¿Será que este efecto adverso, será que estas náuseas me las dio el medicamento? Yo me estoy sintiendo igual, ¿será que lo dejo? Le pregunto al médico, se me olvidó decirle al médico que tampoco estoy durmiendo. Entonces, todas estas duditas es muy importante resolverlas con el médico. Entonces, ojalá cuando empezáramos un tratamiento pudiéramos estar en visitas constantes con el médico. Luego de la 4ª a la 6ª semana, el médico ya va a determinar si continúa con el medicamento, si le aumenta la dosis o si le cambia la dosis a otro tipo de medicación. No se vayan para la casa si el médico les dice que usted tiene una depresión y tiene que tomar un antidepresivo. No se vayan para la casa sin resolver estas preguntas, porque muchas veces crea mucha angustia en los pacientes. ¿A qué horas me tomo el medicamento? Los médicos escribimos muy feo. Afortunadamente ya hay unos que hacen la fórmula por sistema, pero el sistema dice una CAP-BO y uno le entregan eso y uno llega a la casa, una CAP-BO. ¿Qué será eso? Cápsula. Bueno, hay unos que ya saben, pero o cuando el médico escribe y nos entrega la fórmula, eso parece como en letras chinas, como cuando uno ve la carta de un restaurante chino, ta, 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 ta. Entonces, pregúntele a su médico, ¿a qué horas me la tomo? ¿Me la tomo con la comida, antes de la comida, después de la comida? ¿Me la tomo por la mañana? ¿Me la tomo por la noche? Porque hay unos medicamentos que pueden dar sueño. ¿Con las comidas, después o antes? ¿Cuáles son los efectos adversos? Si a mí el médico me dice, esta pastilla te puede dar náuseas, al 3er día se te quitan, a mí me dan náuseas, yo lo soporto. O te puede dar un poquito de mareo, al 3er día se te quita, yo lo podría soportar. Pero si no me dice nada, me tomo una pastilla que me dio náuseas, ¿qué pienso yo? Esto me está cayendo muy mal, yo no me la tomo. Entonces, pregúntele al médico, doctor, ¿y qué efectos adversos tiene el medicamento? ¿Listo? Para que sepamos. Y otra cosa muy importante, doctor, acuérdese que yo tomo estos medicamentos, hay interacción con estas medicinas, me las puedo tomar, porque muchas veces los médicos no preguntamos eso y se nos olvida o no tenemos tiempo y entonces vemos y tomes esto y se nos olvida que puede haber una interacción con los medicamentos. Otra muy importante que no puse, muchas veces algún familiar nos regala todo tipo de pastillas, mira esta pastilla tan buena, me la trajeron de Estados Unidos. Todos se vieron identificados ahí mismo. Mira este omega súper bueno, mira esto. Pregúntenle a su médico si pueden mezclar esa pastilla que le trajeron, esa pastilla que le regalaron con el medicamento que está tomando o si hay alguna interacción con el antidepresivo. Y otra que no puse muy importante, ojo con el alcohol. Puede haber interacción del medicamento con el alcohol. Y otra cosa, si yo tomo alcohol, así sea poquito, al otro día, si yo estoy deprimido, me voy a sentir muy mal. Así sea un vinito, así sean 2 cervezas, si yo tomo alcohol y estoy deprimido, al otro día me voy a sentir muy mal. Entonces muchas veces me preguntan, ¿me puedo tomar un vino? Puede que no haya interacción con el medicamento, casi siempre la hay, pero puede que no, pero al otro día usted se va a sentir muy mal. Cuando uno está deprimido, esos síntomas que llamamos de guayabo en el deprimido pegan muy duro. Entonces, ojo con el consumo de alcohol. Y acuérdese que la cerveza es alcohol y que el vino es alcohol, porque muchas veces, no es que yo no tomo, pues cerveza, pero yo no tomo. Pues acuérdese que eso es alcohol. Los efectos adversos de los medicamentos actuales, por lo general, son leves y desaparecen en la primera semana de tratamiento. Esto es importante que lo sepamos. Por lo general son eventos adversos leves, no van a ser graves, y al 4º o 5º día desaparecen. De todas maneras, si no desaparecen, consulte a su médico. Pero si yo le explico al paciente y a él le dan esos efectos adversos, es más fácil que él diga, el doctor sí me dijo, pero me dijo que esto me quitaba mañana, entonces es más fácil que el paciente siga tomando el tratamiento.
Esto es en general. Los medicamentos que usamos actualmente para la depresión pueden producir náuseas, pueden quitar el sueño o dar sueño, pueden producir dolor de cabeza y pueden producir alteraciones en el desempeño sexual. Esto es en general, ya cada medicamento tiene sus efectos adversos específicos, pero esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces nos da pena comentarle al doctor esto, que el medicamento me dio alteración en el desempeño sexual o en el deseo, y entonces, sí doctor, yo ya no estoy deprimido, pero ¿cómo le digo? Entonces, ojo con eso, no nos dé pena que el médico sabe eso y que es un efecto adverso muy común el del desempeño sexual. Entonces es importante contarle esto al médico para que el médico determine si es por el medicamento o si es por la depresión, porque la depresión también da disminución del deseo sexual. El tiempo de tratamiento lo determina su médico tratante. Suspender la medicación antes de tiempo puede llevar a recaída. Esta, desafortunadamente, fallamos todos. A todos nos dicen tome el antibiótico 12 días y al tercer día estamos bien y yo ya estoy como bien. O nos dicen tome el antidepresivo, a las 2 meses estoy bien, ya estoy bien. Ojo, porque si no hacemos el tratamiento adecuado, la depresión es una enfermedad, como les decía al principio, crónica y recurrente. Si no hacemos el tratamiento por el tiempo que nos indique el médico, nos puede volver a dar. Y ese primer año, si no se hace adecuado, es el año más difícil, o sea, es el año en que el riesgo de recurrencia, o sea, el riesgo de tener una nueva depresión es muy grande. Entonces, cumplamos con el tiempo que nos diga el médico. Les voy a hablar 2 segunditos de terapia electroconvulsiva porque es un tema que muchas veces me preguntan en la consulta. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento que se hace para las depresiones muy fuertes o depresiones refractarias, depresiones que no mejoran con fármacos, con medicación ni con terapias psicológicas. Desafortunadamente, la psiquiatría tiene la imagen de la terapia electroconvulsiva de las películas, que es un procedimiento muy fuerte, que no se pone anestesia, que los pacientes convulsionan. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento que se hace en un quirófano, el paciente está con anestesia, el paciente está con relajación. Para llegar allá ha tenido varias evaluaciones por psiquiatras expertos y si el médico determina que el paciente no va a mejorar con medicación o con terapia, es una muy buena opción para tener en cuenta. Si algún día nos hablan o tenemos un familiar de terapia electroconvulsiva, informémonos bien, porque es una muy buena opción y muchas veces, como tenemos la imagen de las películas, decimos que no, y es una opción muy buena para el paciente que lo necesita. Esto no es para cualquier depresión, es para la minoría, para ese poquito número de pacientes que no mejoran, sepan que hay otra opción que se llama terapia electroconvulsiva. Yo paro acá, sigue Liliana, la psicóloga Liliana va a seguir con parte del tratamiento de la depresión y ahorita vuelvo para la parte de las preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias al doctor Toro por la presentación. Mi nombre es Liliana Estrada, yo soy psicóloga del Hospital Universitario de San Vicente Fundación y lo que espero pues contarles en este ratico que tenemos es algunas ideas acerca de cómo ustedes pueden ayudarse ustedes mismos o ayudar a otras personas cuando están presentando una depresión. ¿Por qué? Porque es que a veces pensamos que el trabajo es solamente del médico o de las pastillas que me va a suministrar para tratar esa depresión y resulta que hay mucho que nosotros mismos podemos hacer para enfrentar esta enfermedad. Entonces vamos a trabajar sobre ese qué puedo hacer. Todos los seres humanos contamos con unas herramientas que llamamos estrategias de afrontamiento, son esas cositas que yo saco cuando estoy en dificultad. ¿Qué pasa con esas estrategias de afrontamiento? Que debemos fijarnos que sean adaptativas o que sean positivas y no que sean cosas negativas para nuestra vida, porque hay quienes enfrentan la depresión consumiendo alcohol, pero entonces eso no es adaptativo ni es positivo para mí. Entonces, por eso acá les resalto con otro color la letra en esta viñeta que dice que las estrategias son el autocontrol, el distanciamiento, la reevaluación positiva, la autoinculpación y el escape o evitación. Entonces vamos a tratar de mirar varias estrategias que tienen que ver principalmente con el autocontrol y con la reevaluación positiva, porque son las que realmente me van a ayudar a enfrentar adaptativamente una depresión.
Entonces, primero que todo, pues, o sea, hay acciones, pensamientos y emociones que nosotros podemos desarrollar o tener frente a un estado depresivo. Entonces, inicialmente es importante que reconozcamos que tenemos una enfermedad. Nos da mucho miedo mencionar como ay, es que yo soy paciente psiquiátrico, o es que a mí me ve el psiquiatra, es que yo estoy deprimido, es que yo tengo una enfermedad mental. Entonces hay que quitarle un poquito como el mito a eso de que entonces si visito al psiquiatra estoy loco, ¿cierto? Y otro tipo de afirmaciones que solemos hacer al respecto, inclusive si alguien nos menciona que está yendo al psiquiatra, entonces ya de pronto lo miramos como de manera extraña y pensamos, ay no, qué susto con que ir a salir. Les ha pasado, ¿verdad? Entonces, primero que todo es quitarle como ese velo de negativismo o como de que es algo malo requerir ayuda psiquiátrica o requerir apoyo psicológico, porque en realidad pues todos en algún momento en la vida podemos necesitar de estas ayudas. Entonces hay que reconocer la enfermedad y no tener miedo de enfrentarla, y hay que decidirse también a enfrentarlo. ¿Por qué les digo decidirse? Porque es que a veces en la enfermedad encontramos una cierta satisfacción, eso en psicología lo llamamos ganancias secundarias, y es que de pronto la persona que está enferma comienza a notar que lo que hace que comenzó a sufrir de depresión o de cualquier otra enfermedad mental o física, entonces los hijos me visitan más seguido, la tía me llama todos los días a ver cómo amanecí, me están invitando a pasear a San Jerónimo, me están sacando a mercar y entonces yo ya no paso tanto tiempo solo, entonces a mí me conviene estar enfermo, ¿cierto? Porque ay, toda la gente se reúne al lado mío. Entonces hay que tener cuidado con esas ganancias secundarias, porque eso entonces hace que nos perpetuemos en una enfermedad, y entonces ni nos tomamos el tratamiento ni nos decidimos a aliviarnos, y es importante hacerlo. Es muy importante el tema de los pensamientos. Ahorita el doctor les hablaba de que hay algunas ideas que comienzan a llegar cuando tenemos un estado depresivo, esas ideas de minusvalía y desesperanza que él mencionaba ahorita. Tenemos que recordar que nosotros somos los dueños de los pensamientos y nosotros elegimos qué pensar, porque a veces le entregamos como el poder, como si la cabeza fuera un ente extraño o externo que nos dominara. Y resulta que es que la cabeza es mía, el pensamiento es mío, entonces yo puedo elegir qué pensar. Y las emociones no se pueden controlar porque las emociones son espontáneas. Yo no pienso, ay, me va a dar rabia y siento el nudo aquí. No, uno primero siente el nudo aquí, se puso colorado y entonces ya después dijo, ay, es que me dio tanta rabia, ¿cierto que sí? Entonces las emociones son espontáneas, ellas llegan, yo eso no lo puedo contener, pero lo que yo sí puedo hacer es controlar qué hago con ellas. Entonces ahorita ampliamos un poco más sobre este tema del manejo de las emociones. ¿Qué podemos hacer entonces? Una de las cosas que podemos hacer es activarnos. ¿Qué quiere decir eso? En la vida rutinaria tenemos actividades que nos generan satisfacción. Salir a comer algo, visitar a un conocido, compartir con amigos, con familiares, y eso es rico, chévere, porque nos reímos, pasamos bueno, a veces hasta de pronto alguien se anima y le sube a la música y hasta bailamos, entonces es muy sabroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando estoy deprimido? La depresión de por sí le da a las personas dentro de los posibles síntomas que aparecen, entonces les da el aislamiento, esa necesidad como más bien de estar solos, encerraditos y no de estar con nadie, y también como una actitud motora, o sea, el comportamiento como más lenta, como más pasiva, y entonces si yo sigo manteniendo ese tipo de actitudes, esa depresión también se me va a quedar ahí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer distinto de lo que el médico ya está haciendo por mí? Yo tengo que moverme de acá de la casa. Entonces yo sé que la depresión me da aislamiento, pero entonces yo voy a hacer un esfuercito y hoy sí voy a salir al parque, hoy sí voy a acompañar a una amiga a hacer una vuelta y por allá de pronto veo gente y me entretengo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar como en esas cosas que yo antes hacía, antes de estar enfermo, que yo hacía, que me generaban satisfacción y que yo las puedo de todas maneras retomar en este momento y tratar de ejecutarlas. Esta diapositiva es muy importante porque generalmente somos muy buenos para tomar una idea positiva y convertirla en negativa. Nos dicen, hay promoción en el éxito. Entonces decimos, no, promoción, ¿cuál promoción? Eso debe ser cosas que se le están quedando, eso es cosas, lo viejo, lo malo, ¿cierto? O sea, somos muy buenos para coger algo positivo y convertirlo en algo negativo,
¿sí? ¿Cuál es la propuesta entonces para enfrentar la depresión? Es tomar las ideas negativas, o sea, hacer al contrario, tomar las ideas negativas y convertirlas en ideas positivas. Es mirar la otra cara que puede tener la moneda. Si estoy pensando ideas como las que mencionaba el doctor ahorita de que, ay, no, es que yo ya sí no soy capaz de trabajar, es que yo ya no sirvo para nada, entonces es inmediatamente activar como ese traductor y decir, a ver, ¿cómo será esta idea en positivo? Esta idea en positivo es, no, yo valgo mucho la pena y tengo muchas capacidades y puedo trabajar. Entonces, ese tipo de ideas más positivas me van a ayudar a enfrentar de mejor manera la depresión. Desarrolla su autoestima. Siempre escuchamos hablar de la autoestima y a la larga, pues, como que no sabemos bien eso de qué se trata. O la pregunta muchas veces de todos es, ¿y entonces uno cómo hace para subir la autoestima? ¿Eso cómo se hace, cierto? ¿Qué pastilla existe para eso? Pues no, resulta que desarrollar la autoestima está pues también como en una actitud personal. Entonces todos tenemos aspectos positivos y negativos, eso es lo primero que hay que reconocer. Entonces esta figurita lo que quiere mostrarles es que uno a veces tiene también como ideas sobrevaloradas de sí mismo. Él es un gatico, pero él se ve como un león, ¿cierto? Entonces cuando yo en realidad soy un gatico, pero me veo como un león, el día que yo quiero actuar como león y las cosas no me salen bien, entonces me voy a frustrar más fácil, ¿sí? Pero cuando yo reconozco realmente, pues, cuál es el valor que tengo, entonces voy a saber a qué me puedo enfrentar o qué no. Yo no puedo salir al mundo como un león sabiendo que apenas soy un gatico, ¿cierto? Esta imagen representa, es cuando tenemos ya una idea subvalorada de nosotros mismos. Tengo muchas capacidades, muchas aptitudes, muchas cualidades, pero siempre estoy pensando que soy el de menos, que soy el peor, que hay otros mejores. Entonces, cuando yo asumo esta actitud, también eso me va a llevar más a los estados depresivos o va a hacer que se perpetúe más ese estado depresivo, porque no me va a sentir en la capacidad de afrontar los retos que tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Verme tal cual como soy, con mis defectos, con mis virtudes. ¿Por qué? Porque en la manera en que yo conozco cuáles son mis virtudes, entonces a eso le trabajo, las potencializo, aprovecho esas capacidades que tengo para enfrentar las situaciones, y cuando conozco mis defectos, entonces más fácil yo los puedo solucionar. Pero si yo no reconozco lo negativo que hay en mí, eso negativo sigue quedándose ahí en lo oscuro y me sigo creyendo león cuando apenas soy el gatico. ¿Listo? Aprenda a comunicar. Esto es muy importante porque no todos tenemos la misma capacidad de comunicación, y pues sí hay diferencia entre hombres y mujeres, pero no es porque las mujeres sean chismosas y de pronto los señores en este momento están pensando eso, ¿cierto? Siempre han dicho que las mujeres son más comunicadoras y todo eso, pero es por una situación pues como biológica, que tenemos más esa capacidad, pero no necesariamente siempre comunicamos lo que hay que comunicar. ¿Qué es comunicarse para enfrentar la depresión? Es aprender a poner las emociones en palabras. Cuando yo estoy triste y me quedo solito encerrado en la casa, no es lo mismo que cuando yo estoy triste y soy capaz de contarle a una amiga, y entonces la amiga me escucha, me da un consejo, me colabora, me orienta. Eso me sirve más. Entonces, de pronto, la invitación es sobre todo para los caballeros, que inclusive ahora que el doctor mencionaba que los hombres de pronto tienen en las estadísticas un menor indicador de aparecer en la depresión, resulta que es que también a veces los hombres son los que menos consultan. Ellos son los que más se quedan calladitos. Ellos son los que menos dicen qué les está sucediendo. Entonces usted simplemente nota que esa persona comienza a cambiar de actitud. Antes salía al parque y ya no. Antes conversaba mucho, ya no. Le gustaba ver las noticias, se queda siempre como en ese silencio. Entonces hay que motivar, estimular un poco más a esa persona para que hable. Tampoco para que hable tanto como lo haría yo, ¿cierto? Porque siempre esperamos que el otro reaccione de la misma forma que uno. Pero sí por lo menos para que aprenda a poner en palabras aquello que está sintiendo y de esa manera desahogarse y también enfrentar ese estado depresivo. Eso mejora también las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque cuando en la casa hay una persona que está pasando por un episodio depresivo, pero no dice nada, sino que simplemente se aísla o se queda en silencio, entonces empieza la imaginación de todos los otros miembros de la familia a trabajar y a pensar, ¿por qué estará tan callado? ¿Qué se estará guardando? ¿Qué me estará ocultando? Eso debe ser que esto, y entonces acuérdese que como siempre pensamos lo más negativo,
Entonces no pensamos en que esa persona puede tener una dificultad y que me necesita, sino que nos empezamos a imaginar es con qué andará entretenido. Eso es que tiene una nueva entretención, o eso es que está pasando bueno en otro lado y ya viene y pasa maluco aquí, ¿cierto? Entonces, esa parte de la comunicación, cuando yo le dejo saber al otro qué es lo que realmente sucede conmigo, mejora mi relación interpersonal, mejora entonces mi red de apoyo y ayuda pues como a moderar un poquito ese malestar emocional. Hay que reconocer y autorregular las emociones. ¿En qué consiste eso? Quiero hacer énfasis en la idea que mencionaba también ahorita el doctor, en esa idea de que hay que diferenciar la tristeza de la depresión. A veces pensamos que esas emociones que nos apagan un poquito no se pueden sentir, como que fueran prohibidas, y resulta que todos tenemos necesidad a veces de sentirnos tristes. Las emociones se dividen como en unos grupos que llamamos primarias y secundarias. Las emociones primarias son aquellas que todos, por el solo hecho de ser humano, las sentimos. Y son la tristeza, la alegría, el amor, ¿sí? La rabia, es normal. Todo eso hace falta para poder vivir la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que como nos da miedo sentir tristeza porque pensamos que eso es muy malo, empezamos a reprimir, a acumular esa emoción y de pronto cuando ya se desborda como una depresión. Entonces tenemos que aprender a identificar las emociones y llamar a las cosas por su nombre. Si estoy triste, decir que estoy triste, pero no de una vez decir que se está deprimido, porque ya ustedes han visto con todo lo que se ha hablado hasta ahora de que la depresión es una enfermedad más bien grave, difícil de manejar. Entonces yo cómo voy a andar diciendo a toda hora también que yo estoy deprimido si no lo estoy, ¿sí? Entonces es muy importante llamar las cosas por su nombre y bueno, darnos ese derecho de sentirnos o tristes o alegres o enojados. Ahora les mencionaba que es muy importante saber reaccionar frente a una emoción. Entonces no es como que, es que la psicóloga como dijo que yo tenía derecho a sentir rabia, entonces hoy llegué y acabé con todo lo que encontré. No, ¿cierto? Porque hay que saber controlar las actitudes que me generan, por ejemplo, una emoción tan poderosa como la rabia. Y entonces también la tristeza puede que me genere a mí una cantidad de actitudes que yo puedo empezar a autorregular y a moderar. Enfrente el foco de su malestar. Evite ignorar o disminuirse ante el problema. ¿Qué pasa? Hay problemas que pueden tener solución o una manera de afrontarse. Pero como a veces tendemos solamente a llegar hasta la queja, pero no a buscar la solución, eso es lo que también a veces perpetúa los estados depresivos. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que uno tiene dolor de cabeza? A todo el mundo le dijo que tenía dolor de cabeza, todo el día se quejó del dolor de cabeza, pero en ningún momento fue, buscó entonces una pastillita o preguntó qué se podía tomar. No, se quedó con la queja solamente. Entonces, cuando yo tengo un problema y ese problema es el que me genera el estado depresivo, yo no puedo quedarme ahí en la queja y decir, claro, es que mire, esto es lo que a mí me está matando, esto es lo que a mí me está atormentando, y no buscarle solución cuando la tiene. Porque también hay cosas que no la tiene. Si por ejemplo la depresión me llega, el estado depresivo me llega posterior a que se murió un ser querido para mí, pues ya eso no tiene manera de solucionarse. Entonces de todas maneras yo lo enfrento, es aceptando esa realidad. Pero cuando las cosas se pueden solucionar, si por ejemplo a mí el estado depresivo me da es porque mi relación de pareja no es satisfactoria, entonces yo tengo que buscarle solución a eso. Yo tengo que enfrentar esa situación y mirar cómo es que la voy a resolver. ¿Para qué? Para no perpetuar ese estado depresivo. Establezca objetivos. Además de tener como objetivo mejorar mi estado de ánimo o digamos resolver ese estado depresivo, pues yo tengo que tener otros objetivos o como un proyecto de vida. Porque si me centro solamente en que no, es que espera y verá que se me pase a mí esta aburrición, entonces ya ahí sí hago lo demás, entonces si eso le cuesta trabajo o se toma un tiempo, entonces usted no tiene más motivaciones en la vida. Y se va a sentir constantemente frustrado, como, ay, esto me está tomando mucho tiempo y nada que soluciono. Entonces, si yo tengo otros
metas, otros proyectos que puedo realizar, eso inclusive me va ayudando a salir también del estado depresivo. Entonces, bueno, si de pronto este estado depresivo me llegó porque estoy aburrido en el trabajo o en la profesión que yo desempeño, entonces, bueno, a ver, yo veo qué posibilidades tengo entonces de cambiar esa situación y proponerme esa meta y ese proyecto de, por lo menos inicialmente, entonces inscribirme en un curso de otra cosa para poder entonces buscar trabajo en otra actividad, ¿sí? Distracción cognitiva. Yo aquí les puse pues como un nombre técnico, pero básicamente la distracción cognitiva es hacer cosas que a mí me entretengan. ¿Por qué? Porque también es agotador estar pensando todo el tiempo, estoy deprimido, tengo una depresión, ¿sí? Entonces a veces uno también se cansa como de pensar y sentir y quiere desconectarse, y entonces ahí viene un riesgo muy grande que mencionaba el doctor ahora como uno de los síntomas de un estado depresivo, que es los pensamientos de muerte y la ideación suicida. Entonces, la distracción cognitiva lo que propone es que cuando estemos cansaditos de pensar o sentirnos como maluquitos, entonces busquemos qué hacer, que también les mencionaba ahorita con la idea de activarse. Entonces yo puedo leer un libro, puedo escuchar música, puedo llenar un crucigrama, puedo meterme a estudiar algo, pero a veces las personas caen en el error como de querer desconectarse de la vida, pero haciéndolo de una manera ya pues total, buscando la muerte, ¿sí? Entonces, muchas personas que yo he entrevistado en mi trabajo como psicóloga, que han pensado en que se quieren morir o que de hecho han intentado matarse, lo que dicen es que yo lo que quería era dejar de sentir, porque es que estaba muy aburrida y entonces yo no quería sentir eso, entonces pensé que se me moría, eso era lo que convenía para poder dejar de sentir. Ay, es que yo ya estaba cansada de pensar y quería como apagar el cerebro un ratico, y entonces por eso me tomé ese veneno a ver si se apagaba. Y entonces lo que pasa es que se apaga del todo y ya como lo volvemos a aprender si nos arrepentimos, ¿cierto? Entonces, gran porcentaje de las personas que ingresan con un intento suicida generalmente no se querían morir, querían o hacerle dar rabia a otro, o desquitarse con alguien, o se querían desconectar porque estaban cansados de pensar o sentir. Entonces, desconectarse de un problema no necesariamente significa desconectarse de la vida. Yo puedo desconectarme del problema haciendo cosas que por el contrario cuiden mi vida. Entonces hay actividades pues de relajación también. Ustedes saben que en la ciudad hay oferta pues como de cursos y de actividades que inclusive ni siquiera requieren de dinero, sino que gratuitamente usted puede acceder en las comunidades. Yo sé que por ejemplo con el INDER manejan entonces el grupo de la tercera edad. Entonces uno puede decir, no, pues que yo no tengo y no 45, entonces ¿cómo me voy a ir para el grupo de la tercera edad? ¿No? ¿Qué importa? A la edad que tenga, en esos grupos allá lo reciben, hacen ejercicios, se van de paseo, hacen muchas cosas, y es una manera de distraerse y desconectarse sin desconectarse de la vida. Piense con un objetivo. Entonces yo aquí les pongo esta imagen de la vaquita, porque hay que evitar pues como la rumiación de ideas. ¿Qué es rumiar una idea? Lo que les decía ahora es coger un pensamiento y masticarlo, así como hacen las vacas que lo pasan por 4 estómagos. Entonces uno también lo pasa aquí no sé por cuántas partes, dele y dele con la idea, pero no pasamos de ahí. Entonces lo que hacemos es atormentarnos, y sobre todo ocurre que en la depresión nos llegan esas ideas de culpa, o ideas esas de minusvalía. Entonces no, es que yo ya no sirvo para nada, es que esto no tiene sentido, es que esto no tiene salida. Y dele, y dele, y dele como un disco rayadito, como la vaquita ya masticando y pasando por todos los estómagos. Entonces, ¿cuál es la recomendación para enfrentar el estado depresivo? Es pensar con un objetivo. Entonces, yo puedo inclusive tomar ese pensamiento negativo de yo ya no sirvo para nada y comenzar como a estructurarlo o a desestructurarlo y transformarlo en positivo, como les mencionaba ahorita, o buscarle solución. Es que yo pienso que ya no sirvo para nada porque es que yo trabajaba como mecánico, pero perdí 3 dedos en un accidente y ya no puedo volver a trabajar de mecánico. Entonces, ya la idea no es, es que yo no sirvo para mecánico, pero de pronto sirvo para otras cosas, ¿cierto? Eso es pensar con un objetivo. Pensar con un objetivo es coger la idea y desarmarla un poquito, empezar a analizarla bien y de pronto entonces encontrar acciones que yo puedo realizar
para salir de ese estado depresivo. Es muy importante aplazar decisiones trascendentales cuando se está en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque es que cuando se toman decisiones basadas en una emoción, se acaba la emoción y nos mandamos las manos a la cabeza y decimos, ¿yo qué hice? Les ha pasado, ¿verdad? Que de pronto en una rabia o en una tristeza, entonces dicen y hacen y después, ay, es que yo en ese momento no pensé, es que yo en ese momento no creí, ¿sí? Entonces, decisiones trascendentales como separarse, irse de la casa, dejar un trabajo, terminar con la novia. Ese tipo de decisiones que son trascendentales y que afectan inclusive pues a otros, pues es mejor posponerlas. Y ya cuando pase el estado depresivo o ese estado emocional alterado, entonces yo ya con cabecita más fría digo, bueno, ¿qué es lo correcto que yo debo hacer? Porque si me dejo llevar por la emoción, generalmente corro el riesgo de arrepentirme. Es muy importante atender las recomendaciones médicas. El doctor ahorita lo mencionaba, somos muy malos pacientes. Cuando tenemos gripa, entonces el día que estamos aquí más congestionaditos y con la fiebre, ese día nos tomamos todo lo que nos diga la gente que nos podemos tomar, ¿sí? Y apenas ya nos sentimos un poquito mejor, suspendemos todo porque no, es que yo ya estoy bien. Y resulta que hay medicamentos que para poder funcionar tiene que pasar un determinado tiempo de consumo del mismo, ¿cierto? Entonces uno no puede desistir porque entonces me mandan el medicamento, me lo tomé anoche y yo pensaba que yo hoy no iba a amanecer con depresión. No, hay que ser persistente. Y entonces no se puede suspender el tratamiento sin la supervisión del médico. ¿Por qué? Porque también hay medicamentos que al suspenderlos generan una reacción inmediata en el cuerpo como de desadaptación a un medicamento que ya venía tomando y entonces eso me puede generar inclusive hasta síntomas orgánicos graves, delicados. Entonces no suspendamos los medicamentos sin la orientación del médico. Y es muy importante conocer las redes de apoyo que existen en la ciudad. A veces podemos tener la oportunidad de consultar con un psicólogo a la vuelta de la esquina y no sabemos, porque estamos de pronto pensando en otras cosas o porque inclusive nos da pena preguntar dónde un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, en las cajas de compensación, en las casas de justicia, en las comisarías de familia, yo sé que en esos lugares muchas veces uno puede encontrar el recurso mínimo de un apoyo por psicología que va a ser o gratuito o a muy bajo costo. En las facultades de psicología de todas las universidades generalmente se presta este servicio. Hay algunas funerarias que inclusive tienen unidades de duelo que son gratuitas, donde ustedes pueden asistir y ser acompañados para un proceso de duelo si eso es lo que les generó el estado depresivo. Entonces, ocúpense de conocer muy bien las redes de apoyo que ustedes tienen más cercanas. Todo lo que les he dicho es pues como para ayudarse a ustedes mismos o también para ayudar a otros, pero en especial saqué estas ideas de cómo podemos ayudar a otros, porque muchas veces no soy yo el que está deprimido, sino que es un familiar o es un cercano. Entonces hay que evitar dar descrédito a los sentimientos de las otras personas. Miren, lo que es importante para mí no necesariamente es importante para el otro o viceversa. A veces llega un familiar o un conocido a contarnos un problema y la respuesta no es de apoyo, sino de crítica. Entonces no le decimos como, no, tranquilo, tú vas a superar esto, vas a sacarlo adelante. No, la respuesta es, ay, pero usted sí es boba. ¿Y usted está triste por la bobada? Ah, no, mija, es que yo hace rato yo hubiera hecho esto y esto y esto. Y no está sufriendo por nada. Ojo, recuerden siempre que todos somos personas muy diferentes y tenemos la expectativa de que las personas sientan como yo lo hago o que expresen las emociones como yo lo hago y todos somos muy distintos. Entonces no desacreditemos los sentimientos de las otras personas porque ahí posiblemente entonces se pierde una oportunidad o de dar o de recibir apoyo. También hay que prestar atención a los comentarios acerca de la muerte o el suicidio. ¿Por qué? Porque a veces, o pues se ha dado a veces como culturalmente ya la idea de que el que habla de suicidio es que quiere llamar la atención, como si también querer llamar la atención fuera malo. Es que pues también una vez necesita eso, que le presten atención.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que me han contado, inclusive a veces en consulta en el hospital, que el hijo llega diciéndole a la mamá que está muy aburrido, que se quiere matar, y entonces la mamá lo que hace es retarlo y decirle: usted verá, si quiere, vea, aquí le tengo este veneno, este cuchillo y este machete, diga, escoja el que quiera. Escoja el que quiera y hágale tranquilo o hágale tranquila. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando una persona, a veces el mensaje es muy evidente y es muy claro, y entonces la persona directamente dice que se quiere morir, pero otras veces los mensajes son como más ocultos y la persona simplemente dice como, qué pereza todo, no, es que esta vida como es de horrible. Y entonces esas frasecitas que son como más tenues, de todas formas están manifestando una idea como de desprecio por la vida o como de desconexión con la vida, y a todo eso hay que prestarle atención. Tampoco se trata de que entonces a todo el mundo lo tenemos que llevar a urgencias y de pronto dijo que hoy amaneció muy aburrido, pero sí, por lo menos, si yo veo que esas ideas son muy constantes, es muy perseverante en hablar del tema, entonces de pronto sí ya lo cojo en serio y le digo, bueno, camina, hablemos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede contigo, por qué estás diciendo eso, y escuchar a la persona. Porque ahora mencionaba el tema de las ganancias secundarias, y entonces también hay personas que comienzan, sí, es verdad, a manipular. Entonces, es que yo sé que cuando le digo a mi mamá que entonces yo me mato, ella me deja salir. Entonces, con eso también hay que tener cuidado, porque aunque lo diga con manipulación, tampoco es normal pues que constantemente esté mencionando el tema de la muerte. Entonces, ante la duda, de todas formas, siempre es mejor preguntar, es mejor consultar, pero no descuidemos como estas verbalizaciones de las personas. Ofrezca escucha, apoyo y comprensión, pero escucha de verdad, que es que a veces las personas vienen y nos hablan y nosotros estamos pensando, ve, ¿qué es lo que me falta de mercado? Y entonces cuando acabó de hablar uno dice, ay sí, ay qué pesar, bueno, y entonces ¿cómo te parece que no sé qué, no sé qué? Entonces realmente no lo escuché. ¿Listo? Ofrecer apoyo no significa también como que entonces me lo tengo que llevar a vivir a mi casa, no, pero por lo menos sí estar como más pendiente y como más constante ahí para saber esa persona si ya va resolviendo lo que le sucede. Y comprensión, retomo la idea de ahora, no todos somos iguales, para las personas, para todas, hay un motivo distinto para sentir tristeza o para estar deprimidos, respetemos eso y comprendamos eso. A las personas que veamos que están con síntomas depresivos los podemos invitar a que hagan actividades pues, que los entretengan, pero sin desbordarlos. ¿Por qué? Porque es que entonces ya lo que va a pasar es que dejo de ser una red de apoyo y me convierto en una canzona. Porque entonces no, es que yo no la llamo porque ella mismo me dice que salgamos y yo no quiero salir, ¿cierto? No, es que ella mismo me arma programa para todo el día y yo sí mucho querré salir media horita. Entonces, lo que vamos a hacer es como ofrecerle a esas personas la oportunidad de hacer algo distinto, de realizar una actividad que los distraiga, pero sin hacer mucha presión, porque si presionamos demasiado, entonces ya la persona lo que va a hacer es distanciarse. Para cerrar entonces esta parte, les tengo esta frase que dicen que es de Charles Chaplin, que dice que nada es permanente en este loco mundo, ni siquiera nuestros problemas. Todo se acaba, ¿sí? Entonces, ese episodio depresivo o ese trastorno depresivo mayor o cualquier otra cosa que esté sucediendo en mi vida en este momento, yo tengo que sentirme en la capacidad de vivirlo y enfrentarlo y saber de que eso no va a ser permanente, de que si yo me propongo lograr mejorar esa condición o esa circunstancia, seguramente así va a ser. Las abuelas dicen otra manera de decir esto, es no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿cierto? Entonces vamos a sentirnos más positivos, más capaces y más en condiciones de enfrentar esa situación que nos generó el estado depresivo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias entonces a la doctora Liliana Estrada Cano y al doctor Antonio Carlos Toro Obando, nos estuvieron acompañando el día de hoy. Creo que sus aplausos hablan de lo bien que nos expusieron el tema de la depresión, y a las personas que estaban en casa viendo este programa, viéndolo desde internet, por YouTube o viéndolo por Televid, esperamos que nos puedan acompañar en estas conferencias. A todos los invitamos a conocer la página www.eventoselhospital.com. Feliz día.
San Vicente Fundación. Hospital Universitario.